Brujín Abayim, bienvenidos y bienvenidas, quienes se vayan sumando a futuro a nuestro encuentro semanal con junto el Rav Shlomo Wolbe Zatzal en su obra magnífica que se llama Ale Shur. Estamos hoy para concluir este segundo escenario que habla sobre el concepto del agradecimiento y que creo que en última instancia nos ha movilizado y mucho. Y creo que siempre nos va a movilizar, porque tal vez cuando se nos habla al corazón, no solamente a la lógica de lo que debería representar el, eh, el, la sumatoria de lo que es el ser humano, entiendo que esa realidad nos toca y siempre de ser. Nos dice en este final del tema del agradecimiento, el Rab Volver, lo siguiente. Dice todavía, agregaremos algunas pequeñas palabras sobre el tema del agradecimiento. Y nos remite, obviamente, al libro del profeta Yeshayahu en su capítulo 38. Y que allí el profeta Yeshayahu nos va a hablar acerca de un escenario muy particular que tuvo que ver fundamentalmente con un rey, que fue un rey que estuvo a punto de ser considerado desde la perspectiva de los Jajamim, posteriormente, por supuesto, como el Mamash, el Mashiach. Y entonces allí Yeshayahu, en el capítulo 38, les decía, nos habla de una realidad muy interesante y dice lo siguiente, este, miren qué interesante desde el punto de vista de la creación, ¿no? Les voy a compartir, a ver si podemos una pantalla, ahora sí. Dice, y Yeshayahu 38 nos pone aquí el salmo, una tefilá, que compone Hizkiyahu, rey de Judá, cuando hubo enfermado. Dice, Michtable Hizkiyahu melech Yehudá bejalotó vaihi mi jolió. Quiere decir, y cuando hubo enfermado y se hubo repuesto de su enfermedad. Miren lo que es la tefilá de Hizkiyahu el rey. Vean lo que es aquí ustedes, lo que es una tefilá espontánea. No teníamos sidurim, no teníamos rituales, obviamente, de tefilá, pero todo esto es mamash, una tefilá espontánea. Y dice, Ani amarti bedomi yamai eleja beshare sheol. Yo dije, en lo más floreciente de mis días, entraré por las puertas del sepulcro. O sea que se consideraba joven eventualmente y se sentía que estaba muriendo, como así le dijo el profeta Yeshayahu, Atamet. O sea, el profeta le había anunciado que él habría de morir. Y dice, Pakadeti Yetar Shenotai, he sido privado del resto de mis años, dice el rey Hizkiyahu. Amarti, lo ere et Hashem be'eretz Chaim. Dije, no veré al Señor en la tierra de los vivientes. Lo habit Adam, ad im yoshvei hadar. Y no miraré más al hombre entre los moradores del mundo. Quiere decir, aquí el rey obviamente está hablando acerca de su sentido cuando vivió la situación que le acogió, la enfermedad que le acogió. Prácticamente el rey se sentía ya en un desamparo eh, manifiesto ante esa realidad. El Radak, cuando dije no veré más a Hashem, dice Rabbi David Kimhi, que explicó Rabbeinu Seadia Iñana Odaa. Ahí, Rabbeinu Seadia Gaón explicó el tema del agradecimiento. Benajón U, y es correcto. Kireot Hashem U Haodaa Beashebach Lefanav Beitbonen Bedrachav. Dice, el hecho de que él dijo no veré a Hashem es porque dice el Radak, siguiendo lo que dijo, escribió Rabbi Saadia Gaón,
Ver al Todopoderoso es reconocer y la alabanza delante de Él y aprender de sus caminos. Este es el punto del agradecimiento. Me dije, no, si muero, no podré ver más el tiempo de ayer. Muy interesante desde esa perspectiva lo que aprendemos de esta plegaria sensible del rey Hiskiau. Dice, esto no puede ser realmente explicado en forma tan simple, dice el Rab, y el Rab vuelve. El Kadosh Baruj Hu Kel Mistater. Sabemos que el Kadosh Baruj Hu es un Dios oculto, recóndito, Beyoshev Beseter Elión, y el Santo bendito Él habita en lo más recóndito de las alturas, Betzel Shaddai y Tlonan. Allí está, a la sombra de Dios, lejos, distante del ser humano. Entonces, ¿cuánto más lo podemos ver? De acuerdo a lo que dice Hizkiyahu, no veré más al Señor porque él temía ya de su muerte inmediata. Dice, ¿cuánto podemos, cómo podemos, cuánto y cómo podremos verlo a él con una mirada concreta? Pregunta Rapolve. Eso es el tema del agradecimiento. Cuando nosotros podemos eventualmente medir y entender lo, lo que representa este beneficio de poder ir al Beta Knesset, de poder rezar en comunidad, de poder cumplir mitzvot en el medio de esta sociedad en la cual me toca vivir, de poder hallarme y encontrarme en el seno de mi familia eventualmente. Entonces, de una u otra manera, todo eso es el agradecimiento a Dios. Así es donde pasa el agradecimiento. Dicen, a veces son escasas las palabras que podemos abrevar de las aguas de la vida, de esa profundidad tan grande. Y quien no pudo eventualmente o no logró, dice el Rab, vamos a traducir su texto tal cual, dice, y una persona que no puso el reparo suficiente y no puso el sentido de la profundidad suficiente una vez en su vida en reconocer ese bien general que lo rodea, que nos rodea a cada lado de nuestra existencia y se observa a sí mismo solamente como un utensilio pequeño para esa plenitud y abundancia enorme, entonces no va a poder comprenderlo esto hasta que lo especifiquemos mucho más. Pero la realidad es así. Dios dice que tenemos que pasar por ese instante en el cual desde nuestra pequeñez reconocemos esa abundancia, esa plenitud con la cual el Kadosh Baruj Hu se dirige a nosotros y dice, no es fácil darnos cuenta la vorágine cotidiana. Eh, entiendo que no solamente la vorágine cotidiana está hablando del Rab, está hablando fundamentalmente de, bueno, de tantas cosas que ocupan nuestra existencia cotidiana, circunstancias que nos rodean, que no nos permiten llegar a ese punto. Pero la realidad es así, dice el Rab. Hamakir Tová, cuando la persona reconoce y es agradecida. Umodé alea bejol libo, y reconoce esa bondad y le agradece con todo su corazón, está viendo por entre todas las cosas ese Shefa. Ese Shefa es la plenitud, la abundancia, esa plenitud que le da a él prácticamente todo. Una mirada que decía el rey Hizkiyahu, ver a Dios, una mirada es el agradecimiento. Poder tener ese mérito es el agradecimiento. Dai basele al hib otanu, y ya con eso es suficiente para
enfervorizarnos para poder aprender el agradecimiento a Dios, así como empezamos a estudiar. Y el último párrafo para nuestro Sheur de reconocimiento es, dice el Rabbol, una cosa muy bonita. Kol zman she'aneshama bekirbi, todas las mañanas, cuando nos levantamos, Modeani, Asher Yatzar, y lo tercero que decimos es Elokai, Neshama, Shenatata Bi, Beorá, y Dios mío, el alma que me has dado es pura. Ata Beratá, Ata Yetzartá, Ata Nefachta Bi. Tú la has creado, la has formado, la has insuflado dentro de mí. Beatá, Atid Litela Mimeni. Y tú también en el futuro la tomarás de mí, cuando el alma regresa a Dios, la muerte. Uleachazirá Bi Leatid Lahu, pero me la vas a retornar en el futuro por venir. Y ahí dice Rabolve, ahí empieza su último comentario. Kol Zman Shaneshama Bekirbi. Entonces dice Rab, dice la tefilá, todo tiempo que la Neshama esté dentro de mí, ¿qué tengo que hacer? Modé ani lefaneja, Hashem Elokai de lo que abotai. Te agradezco, Dios mío y Dios de mis padres, Dios del Padre de mis padres. Ribón Kola Masim, tú eres el soberano de todas las acciones. Adón Kola Neshama, el ser, el amo de todas las almas. Por lo tanto, dice Rab, Kol Iskenu Bahaim Urrak Tabareja. Toda nuestra ocupación a lo largo de nuestra vida es solamente una cosa, y esa es lehodot, agradecer. La primera palabra que el Yehudí dice cuando se levanta en la mañana es modé anile. No hace falta traducir. Por lo tanto, dice el Rab, reconocer el bien, ser agradecidos y agradecer no son midot tovot de alma, no son solo las buenas cualidades simplemente. Y imzeu y cara neshama, eso es lo esencial de nuestra alma. Y como eso es lo esencial de nuestra vida, Jobat Kol Ayetzurim Leodot, es una obligación, es un compromiso, es un deber de todos los creados y criaturas agradecer, alabar, ensalzar, glorificar, elevar, todos los adjetivos que ustedes busquen, levarej, lealeu, lecales, es decir, exaltar y alabar también, todas son sinónimos. Pero utilizó aquí lehalel, lehodot, perdón, lealel, shabeach, lefaer, leromem, 5, lehader, levarej, leale, ulecale. 9 escalones maravillosos. Eventualmente, que Rab vuelve trae aquí, que forma parte de nuestra tefilá, por supuesto. Cuando nosotros decimos la tefilá de la mañana en Shabbat y Yom Tov, que tiene que ver con el Nishmat Kol Chai. Entonces, todo esto es la tarea del hombre. Besot Nosad. Y agregado a eso, terminamos al Kol Divrei Shirot Betishbachot, David Ben Ishai, Abdeja, por sobre todas las palabras de cánticos y agradecimientos y alabanzas de David Ben Ishai, que es tu siervo, tu ungido. Como que, dice Rab, cada persona debe componer un libro de Teilim propio a lo largo de su vida. Esa sería la idea del Rab Golbe. ¿Y cuántas veces, lo que acabo de decir, que está en la tefilá, cuántas veces retorna todo ese estilo en la tefilá? Y en ese orden, donde el más elevado de todos los lenguajes de la alabanza, ¿cuál es? El primero. ¿Cuál es el primero? Lehodot, Lehalel, Leshabeach, Lefaer. El primero es Lehodot. Empezó por Lehodot. Quiere decir que lo principal es el agradecimiento. Y quiere decir que de ese agradecimiento
inicial, surge toda la fuerza suprema que hay en el hombre de esa Neshama en sí mismo. Muy bonito. Dice Rabolve, te ruego que mires, lector, qué Ashtaga Atzumá, qué percepción tan impactante tenían nuestros sabios de bendita memoria, que son los que compusieron nuestras tefilot. Se refiere, por supuesto, a todos los sabios de las generaciones, pero fundamentalmente a los sabios de la Knesset Agdolá, que ustedes saben, la Magna Asamblea, que son los que le dieron forma a nuestra tefilá. Por lo tanto, dice, mira, qué percepción inmensa tenían nuestros sabios de bendita memoria que compusieron y establecieron nuestras tefilot. Meomek Berum Aoda. ¿Qué percepción tenían de la profundidad y de la elevación de lo que es el ser agradecido? Decimos en la tefila, Ilufinu Mareshirakaya. Shabbat a la mañana, mañana lo vamos a escuchar. Si nuestras bocas estarían llenas de cánticos como el mar. Ilufinu Mareshira, si las bocas estarían llenas de cantos como el mar lleno de agua. Ushoneru Rimaka Amon Galab. Y nuestras lenguas irrumpirían en alabanzas, canciones, como las innumerables olas del mar. Besitotenu Shevach que Merhaber Rakia. Y nuestros labios estarían expresando la alabanza como la anchura del firmamento. Be'enenu Meirot Kashemesh Bechayarea. Y nuestros ojos iluminan como el sol y como la luna. Beyadenu Perusot Kenishre Shamayim. Y nuestras manos están extendidas, prolongadas como las águilas de los cielos. Berraglenu Kalot Kayalot. Y nuestros pies, nuestras piernas son tan leves como las de las cervatillas que corren, los que son los Bambi, ¿no? Esa figura. En Anahu Maspikim, dice la tefilá, y así todo, si tuviéramos todo esto, la boca llena de cantos como el mar y la lengua repleta de canciones como las olas del mar y nuestros labios repletos como lo ensanchado de los firmamentos y nuestros ojos iluminando como el sol y como la luna y nuestras manos extendidas como las alas de las águilas y nuestras piernas tan ágiles como les decía, dice la tefilá que vamos a leer mañana, Nishmat Kol Chai, antes de entrar en Kiryat Shema y las bendiciones, en el Sidur, por favor, véanlo. Ein anachnu mastikim leodot lecha Hashem Elokei Avotenu. Dice, nosotros nunca tenemos la suficiencia como para poder agradecerte a ti, Dios nuestro y de nuestros padres. Alajat me'elef alfe alafim, sobre una de miles, de ribei rebabot amim y de 10 miles, las bondades, los bienes que has hecho con nuestros padres y con nosotros. Eso es para magnificar un poquito todo lo que acontece aquí. Y es maravilloso, porque Rapolve toma lo que forma parte de lo cotidiano, de lo que tenemos nosotros en mano, de aquello que viene para en Shabbat y Yom Tov a marcar que la tefilá que hacemos es la base de nuestro agradecimiento. Entonces dice Beatá, Manuja Lazot, dice, y ahora, ¿qué podremos hacer cuando no tenemos la extensión de la mar, cuando no tenemos la claridad del sol y la altura de las águilas? Entonces le decimos en esta misma tefilá, el final, al Ken Evadim Shepilak Tabanu. Por lo tanto, todos los órganos que has distribuido en medio de nosotros, Berruach Shamash Enafachta Beapen, el espíritu y el alma, la Neshama, que has insuflado a través de nuestras narinas, Belashonas el Santa Befinu, y la lengua que has puesto en nuestras bocas, Hem, ellas son Yodú, las que agradecerán ante todo. Vivarejú, las que bendecirán.
Vishabehu, y ensalzarán, Bifaru, glorificarán, Biromemu, elevarán, Beyaritzu, ponderarán, Beyakdishu, santificarán, Beyamlihu, habrán de consagrar como rey, Itzimha Marken, tu nombre, oh rey nuestro. Y así la brajá jaroná del Alel, y así dice Rab, cuando decimos el Alel, la última bendición. Shebach Amalahim Bebirkat Yotzer Olejal Derente. Lo mismo pasa cuando termina el Alel, y Alelu Hashem Kol Maaseja. Y así entonces la alabanza de los ángeles, como la bendición del Yotzer Or, va en función de ese camino, el Ashelonis Kedasham Oda'a. Solamente que allí no se habla de agradecimiento. ¿Por qué? Porque la Oda'a pertenece solamente al hombre y no a los ángeles. Los hombres son los que tienen la Neshama Be'apon, Nishmat Kol Chai, ese alma que Kadosh Baruj Hu nos ha dotado para saber ante todo y poder agradecer. Y eso es fantástico. Rezoti abodatenu bahaim, dice Ramón, terminando. Esto no es el estudio de un día, de una semana, de la práctica. Esta es nuestra tarea de por vida. Y por eso siempre va a ser suficiente al menos fortalecernos mucho en este atributo integrador del reconocer el bien, de ser agradecido, de la oda'a, del agradecimiento, ya sea con respecto a todo ser humano y por supuesto ya sea con respecto al creador del mundo. Y esto obviamente no es poca cosa, nos cierra el rabino Volve este tema tan impactante. Bueno, entendemos entonces que el tema del agradecimiento no es un tema menor, no ha sido, y nos ha permitido sensibilizarnos mucho más. Pero lo más interesante es, como les decía, el próximo capítulo, capítulo 16. Ahora, en la construcción de este esquema de lo moral, lo ético en el ser humano, nuestro capítulo 16, después de haber hablado del Hakarat Tov, de reconocer el bien, de ser agradecidos, ahora viene un tema no pequeño y que se llama Emuná, nada más y nada menos. Así que bienvenidos ahora a comprender un poquito más de nosotros mismos, no cómo debemos ser, sino a qué debemos verdaderamente aferrarnos, a qué debemos, por sobre todas las cosas, a llegar. Emuná, capítulo 16. Nosotros conocemos al Kadosh Baruj Hu a partir de tres revelaciones: la creación del mundo, Matan Torah, la entrega de la Sagrada Torah, Har Sinai, Shavuot, y la Geulah Aharonah, y la redención final. En la creación del mundo, el santo bendito Él se reveló a partir de sus acciones, porque en la creación nosotros vemos, dice Rab, la gran sabiduría del Creador, pero también su bondad. Pero Él, bendito sea en sí mismo, no se reveló. Nistar Beneelam es el Dios abscóndito, es el Dios oculto, es el Dios recóndito. Bejorzot, dice Rab, a pesar de todo eso, Dai beitbonenut betoch habriá, va a ser suficiente en una mirada activa dentro de la creación para poder llegar a la emuná, a la fe y a los niveles más excelsos o elevados en lo que es servir al Todopoderoso. Así fue el camino, dice Rab Volve, para que sepamos de nuestros sagrados patriarcas, como lo describe la gran sabiduría del genio andaluz, el Rambam,
al comienzo de las leyes de idolatría en su Mishneh Torah. Decía el Rambam que Iván Shenikmal Eitan Ze, hablando de Abraham Avil, del momento que se destetó este gigante, destetó quiere decir abandonó la adicción, y la adicción de Abraham era la idolatría, con la cual fue educado por su padre. De momento que se destetó este gigante, empezó entonces a reflexionar en su pensamiento, en su actitud, y todo se pensó a cuestionar. Catán, y era pequeño, y de repente dice, "Itchil lachshov bayom ubalayla", empezó a considerar, empezó a pensar de día y de noche, de allá tamid, tamea, perdón, y estaba absorto, estaba sorprendido. ¿Cómo es posible que haya un galgal de Noek tamid, que hay una rueda que gira todo el tiempo, refiriéndose al mundo, ¿no es cierto? Como hablaba la gente. Velo hielo manhig, pero que ese galgal, esa rueda, no tenga un líder, un conductor, y fundamentalmente mi Yesabeb, y quien lo hace girar a todo eso. Porque es imposible, decía, que ese universo, ese mundo, esa rueda, girase por sí misma. Pero este gigante llamado Abraham no tenía un maestro que le pueda enseñar y no tenía nadie que le pudiera mostrar esa realidad sobre la cual se cuestionaba, sino que estaba hundido en Ur Kasdim, su ciudad natal, y estaba sumergido entre idólatras, necios, tontos, y su padre y su madre y todo el pueblo eran idólatras, servían a los ídolos, y él servía con ellos, con su familia. Pero paralelamente, Abraham, Meshotetu Mevin, otra vez seguía en ese viaje interior y no podía comprender cómo se arrodillaban delante de ídolos, H y Sig Derech, hasta que alcanzó el camino de la verdad y entendió, obviamente, Kav Atzedek Mitbunato Anejona. Entonces entendió, dice el Rambam, Abraham Avinu, lo que es esa línea de lo que es la justicia divina, porque pudo ahora enraizar, dirigir todo lo que es su pensamiento correcto, su actitud correcta, y sabía, descubre Abraham que allí hay un creador, hay un Dios único y que él era quien conducía a esa rueda y él había creado todo y no había en toda la existencia otro Dios excepto él. Esta es el Rambam Mamash literal, para que entiendan cuando empieza las leyes que hablan sobre la idolatría. Empieza hablando precisamente de todo lo que es el escenario de Abraham. O sea que pone mucho énfasis en todo lo que es la capacidad de este hombre joven, de acuerdo a como relatan las fuentes de los Jajamim, adulto para otras fuentes, que no se conforma solamente con vivir una realidad que le es ajena o enajenante, sino que quería realmente cambiar hasta que descubre que dice que a Galgal Sobev, la rueda gira, como el mundo, veía Sobev, Sobev, y es imposible que gire sin que haya un factor que lo haga girar. Abraham se cuestiona, es una cuestión productiva. Conoció a Abraham, vino el Abba Shalom y reconoció que el creador es también el conductor de este mundo.
Por eso Rambam en los 13 principios, que muchos de ustedes seguramente recuerdan, dice, Sheaboreit Barach Shemo, Bara Manhig et Kol Haberoim, que el santo bendito Él ha creado y conduce a todos los creados. Beguayá, Obebe y Hiye. Y Él fue, es y será. Quiere decir, lo primero que reconoció Abraham fue ese concepto que Rambam lo explica después, diciendo que es el conductor de este mundo siempre, siempre está involucrado en la conducción y fundamentalmente, dice Rambam, y el Rab volve, perdón ahora, Mashgiach Halab, que existe algo particular que el Todopoderoso hace, no es haber creado el mundo y desentenderse, como dicen los griegos, sino fundamentalmente haberse involucrado con ese mundo. Aclara Rab volve, todas las naciones habían sabido a priori de un creador, pero después, que todas nacen de quién? De Noah. Todos sabemos. De los 3 hijos de Noah se reparte toda la humanidad. Y Noah, por supuesto, que transmitió la idea de un monoteísmo, por lo menos de un solo Dios. Solamente que después esa emuná de ellos empezó a dispersarse, empezó a confundirse y empezaron, a servir a los ángeles, a las estrellas y a las fuerzas mayores materiales que actuaban en el mundo, las fuerzas naturales. Y como el Rambam lo describe desde el principio de la Sarajot de Avodah Zará, solamente los patriarcas llegaron a esa emuná teorá, a esa fe realmente pura y la transmitieron a sus hijos y los hijos fueron también Ma'aminim, Benei Ma'aminim. Los hijos también fueron hombres de fe, hijos de hombres de fe. Ma'aminim, creyentes, hijos de fe. Esa es la creación del mundo. Dijimos que son 3 aspectos en los cuales tenemos la forma de la revelación de Dios. La creación, acabamos de explicar, y por qué Israel tiene una participación interesante en el concepto de la creación, desde el punto de vista del descubrir al Creador. El segundo escenario es Matan Torah. Cuando estuvimos apostados a los pies del monte Sinaí, se reveló el santo bendito Él por sí mismo, quiere decir Él mismo, no por Moshe Rabbeinu, cuando dijo a todo el pueblo de Israel y todo el mundo escuchó de la boca de Dios, Anoji Hashem Elokeja, yo soy Hashem tu Dios, dejó la sede Tadiberot y todos los 10 decides o mandamientos, Panim Befanim Diber Hashem Imahem, así le dice Moshe Rabbeinu al pueblo judío en Perashat Ba'et Hanan, para que todo el mundo sepa. Hashem habló con ustedes cara a cara, mitoja esh, del medio del fuego. Hacer esta Ma'amarot Shebaem Barak Kadosh Baruj Hu Olam, las 10 alocuciones, Bayomer, dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios, con las cuales Dios creó el mundo, se vistieron en medio de la creación. ¿Cuál es la explicación de lo que dice David Amelech en su Teilim? De Barja Nitzav Bashamayim. Eize Udavar Nitzav Bashamayim. Tu palabra está asentada allí en los cielos. Pregunta la Gemara, ¿qué cosa está allí en los cielos? Eize Udavar Nitzav Bashamayim. ¿Qué está? ¿Qué cosa es esa que está parada en los cielos? Dijo el Kadosh Baruj Hu, Almea Shamayim Omdim. ¿Sobre qué se sostienen los altos cielos? Presten atención. A lo todo Barshi Amarti, sobre aquello que yo sostuve en el momento de la creación, Yehi Rakia Betohamaim Vayehigen, y que sea el firmamento en medio de las aguas, y así fue. Y después dice la tefilá, Kihu Amar Vayehi, porque Dios dijo y así fue. O todo Barshi Amar Uasa. Aquello que dijo Dios es lo que hizo, sin ninguna modificación. Por lo tanto, Nehemar, Utsi Babayamot, y también dice el libro de Teirim, él ordenó y se detuvieron. O también dice el libro de Teirim, el relato de David Amelech, que es fantástico.
Bidvar Adonai Shamayim Nasu, por la palabra de Dios los cielos fueron confeccionados, hechos. Ubeotod Davar Shel Bara Otam, Boem Omdim Leolam. Y tal como Dios los creó en aquel momento y en su estructura y en su forma, así siguen hasta el día de hoy. Y por eso dice el pasuk de Teirim, Kufiotet 119, conocido como la Shminiá, 8 versículos con cada letra, de Barja Leolam Hashem de Barja Itzaf B'Shamayim. Por siempre jamás Hashem, tu palabra está parada allí en los cielos. Quiere decir, Akadosh Baruj Hu, desde el momento que hizo todo esto, nada se modificó. La creación de Dios permanece inmutable desde el punto de vista de los principios. Sí, sí, puede haber mutaciones del árbol, de la roca, de los ríos, los cambios de surcos, etcétera. Pero lo esencial, los shamaim, esto que no está al alcance de nuestra mano, eso sigue funcionando de aquella manera. Dice, tal cual lo tiene el Kadosh Baruj Hu desde la creación. O toda Bar Shamar, Usha, Uasa. Aquello que dijo es lo que hizo. Y por eso Utzibaba y Amot, él ordenó y se detuvieron. Bit Hashem Shamayim Nasu, por la palabra de Dios los cielos fueron confeccionados. Toda Bar Shemará, Otan, Boem Omdim Leolam. Y de la forma que los creó en su momento a los cielos se sostienen y se mantienen hoy en día. La gente de Mar, Leolam Hashem de Barjan y por eso dice el Midrash Teilim, que está dicho por siempre jamás Hashem, tu palabra está allí, parada, comillas, en los cielos. La palabra de Hashem, cuando dijo en la confección de los cielos, Yeir Rakia, que sea el firmamento, se vistió de cielos materiales y los sostienen a ese Rakia. No fue así con los 10 mandamientos que llegaron a nosotros sin ningún tipo de vestido exterior. Y todo el pueblo de Israel los recibió los 10 mandamientos en medio de un estado, como estudiamos, de profecía. Y fueron grabados en los corazones de 600.000 hombres que estuvieron a los pies del monte Sinaí. Ni hablar, por supuesto, de las mujeres y los niños y los ancianos. Esta revelación, dice Revolve, Itjila y Moshe Rabenu, Bear Joreb Mitohasni. Esa revelación a todo el pueblo de Israel. ¿Saben dónde empezó? Dice Rabol, empezó como Moshe Rabenu, en el monte que era Sinai, pero se llamaba Joreb, cuando vio la zarza ardiente. Y se continuó en Egipto. Esa visión y esa revelación se continuó en Egipto cuando llegaron las 10 maravillas, los 10 milagros revelados, las plagas se refiere, y luego el cruce del Mar Rojo, quiere decir la partición del Mar Rojo. Y llegó a su máxima expresión, a su cumbre, con la entrega de la Torá. Es muy distinta, dice Rabolve, la emuná basada en este tipo de revelación de aquella que está basada en la creación del mundo. Porque como dijimos allí, en la creación de ese mundo, Boreo Olam está oculto. Y aquí, él en sí mismo se reveló al pueblo judío en el monte Sinaí. ¿Entienden la diferencia? El Rashba, uno de los Rishonim, uno de los comentaristas del Talmud más trascendentes, Rabbi Shlomo Ben Aderet, siglo XIII, explicó la diferencia entre la explicación de lo que es nuestro Kiddush de hoy a la noche. ¿Cómo empieza el Kiddush de hoy a la noche? Dice el Rashba, Asher Kideshanu bemitzvotav beratzabanu beshapat chodesh be'ahava beratzon inchilanu. Así nos dice el Kiddush, que nos consagró con sus preceptos y nos ha querido a nosotros en su Shabbat de santidad y de amor, y con amor y con voluntad nos ha legado Zikaron le Maaseh Bereshit, un recuerdo de la obra de la creación.
Y esto, obviamente, es muy, muy trascendente, muy trascendente. Entonces dice, ¿cómo continúa el Kiddush de hoy a la noche? Zecher Litziat Mitzrayim. Recuerdo de la salida de Egipto. Kibanu Bajarta, porque a nosotros nos has elegido. Beotanu Kidashta, y a nosotros nos has santificado. Mikola Amin, entre todos los pueblos. Beshabbat Kotzijá, Beabó Beratzon, Mifaltan. Y el Shabbat de tu santidad, con amor y con tu voluntad nos has legado. O sea, desde la perspectiva de la obra de la creación, podemos hablar del Kadosh Baruj Hu solamente en qué lenguaje? Él. Eso es en tercera persona. Y solamente después de que ha elegido Kibanu Bajarta, después de que ha elegido a todo el pueblo de Israel, Yotanu Kidashta, y nos ha santificado con sus preceptos, nosotros podemos dirigirnos al Todopoderoso diciéndole, Atá, tú. De esta manera, dice Rapolve, de forma maravillosa, dice, te crea, obviamente, una relación entre todo el conjunto de Israel y entre el santo bendito él, desde Matán Torah, desde la entrega de la Torah, que se continúa la profecía en todo Israel hasta la destrucción del primer Bet HaMikdash. Y de ahí en adelante, ya ahora la revelación no es sino a través de lo que es un Bat Kol, la emanación de una voz, que es un nivel obviamente conocido en el Ruach HaKodesh, en la manifestación de Kadosh Baruj Hu al pueblo de Israel, ומשם נמשך גם דרך התפילה. Y desde allí también se continúa desde la perspectiva de la tefilá de todo el pueblo de Israel en todas sus generaciones, hasta el día en que nosotros nos dirigimos al santo bendito Él con todas las brajot y con todas las plegarias en el lenguaje de Atá, Baruch Atá. Y nosotros sabemos que el Kadosh Baruj Hu está muy cerca de nosotros y escucha y recibe nuestras tefilot. Así lo dice Moshe Rabbeinu en Perashat Ba'et Hanan. כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו כהשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. ¿Quién es un Dios tan grande? ¿Quién es un pueblo, perdón, tan grande? Que tenga un Dios tan próximo a él como Hashem nuestro Dios en cada punto de nuestra invocación. Sin embargo, la Torá fue entregada a todo el pueblo de Israel, porque las naciones del mundo no estaban dispuestas a aceptarla. Y por eso la regla, el clan Israel, todo el pueblo de Israel, está aislado prácticamente. Eso es lo que nos diferencia en su fe y en el servicio a Dios. Hasta tanto los goim se acercaron a la emuná monoteísta, aún así, con aquellos no judíos que se acercaron a la fe monoteísta, así todo existe una gran diferencia entre ellos y nosotros, como lo escribió el Rambam en la epístola al Yemen, esa carta maravillosa que escribió a los habitantes de Teimán, que hizo que ellos tomasen a Rambam como su posec. Dice Rambam, Beine fresh ben daten uzot she'ar datot sherotzim le damotam elea. Y no hay diferencias entre nuestra religión con las restantes religiones que la quieren asemejar a ella. Ela que Moshe Yeshe Fresh Ben Adamahai Amargish, dice la diferencia, que dicen que no existe, es la diferencia como existe entre el hombre que está vivo y siente, Ben Atzelem, o ese ídolo que ellos mismos configuraron con un artesano de piedra o le pusieron por encima algo de metal. Y así escribió el Kuzari, el Rabbi Yehuda Levi, cita Rapolve, y Aumot Hametot Asher Hashvu Leidamot Leuma Achaya, porque las naciones muertas que pensaron asemejarse a la nación viviente no pudieron, Elioter Minadimayona, no pudieron más allá de la imagen de la fantasía visible. Ekimu Batim le Elohim, le Elohim, levantaron casas para Dios,
Veloni Deba Em de Elohim Od. Y a Kadosh Baruj Hu no les mostró ni siquiera una señal. Efrishu Beinazru Learot Aleem Anebuá Veloni. Se separaron, se alejaron para que se les muestre a ellos lo que representa la profecía y jamás la pudieron tener. Pero terminamos, dice el Kadosh Baruj Hu, no Yashir Tolamo, no abandonará su mundo en la equivocación permanente. Por lo tanto, en algún momento los idólatras van a dejar de ser idólatras. Veano Metzapim Leitgaluta Jaronat, por eso estamos esperando la última revelación, donde venga la Torah rápidamente, perdón, y entonces se revele su unidad, bendita sea, a los ojos de todos los seres vivientes, y todo el mal, si Dios quiere, será anulado. Eso es lo que dice. Por lo tanto, dice, desde el punto de vista de nuestra emuná, nosotros no necesitamos de una revelación, de esta última revelación, porque nuestra emuná está tan clara, es una emuná maravillosa, sin ningún tipo de ocultamiento, pero a nosotros nos duele, siempre nos preocupa la gloria, el honor del Shammai, del cielo, que ha sido profanado por medio de los goim, de las naciones idólatras, los gentiles, Asher lo yedauja ubishimcha karau, que no han sabido de ti, no te conocen y tu nombre no lo invocan. Beata Jarona Yehudim, y dice, y hasta el último de los judíos se habrá de levantar en la resurrección para la vida eterna. Nosotros somos llamados siempre, el último de los judíos, a Beleizion. Quiere decir, aquellos judíos que todavía se mortifican, se enlutan por Sion. Bueno, nos llegamos al final de este primer encuentro sobre Moná, pero vamos a aprender muchísimos contenidos. Shabbat Shalom a todos, muchas gracias por acompañarnos y que a Kadosh Baruj Hu nos regale un Shabbat muy, muy especial, con buenas noticias ante todo, un poco de paz, un poco de tranquilidad, tanto hacia afuera como hacia dentro. Shabbat Shalom, muchas gracias. Disculpe, Shanim Rabot. Neimot Betovot. Gracias, muchas gracias. Bienvenidos a todos.